Buenos días. Primer. Bueno, ya me presentó aquí el caballero y básicamente lo que yo vengo a platicar con ustedes es relacionado a la estadística y a una metodología que se ha venido presentando a través de los años, que le llaman el 6 Sigma. ¿Sí? Luego entonces, yo soy gerente de la planta de manufactura Baslo Automotriz, que básicamente es una de las pocas empresas de automotrices en Zacatecas. Y ahorita voy a comenzar a platicarles a ustedes sobre todo de datos. Les han venido presentando datos, pero yo lo que quiero enfocarles es a manejar esos datos sobre los procesos. Entonces, básicamente, voy a empezar con una metodología que se viene usando en las industrias y es muy importante porque ustedes que van a ingresar necesitan saber qué van a hacer con sus datos una vez que los manejen, porque cuando uno hace decisiones o toma decisiones con respecto a un proceso de manufactura o incluso de cualquier tipo, se requiere tomar una decisión basada en datos. Vamos a pensar que vamos a comenzar, ¿no?, con el 6 Sigma. Y vamos a pensar también que todo lo que hacemos nosotros es un proceso. Todo en lo que sucede en este planeta es un proceso. Y tenemos también nosotros la premisa de que nada en este mundo es igual. Nada en este mundo es igual. Aquellos que han estado involucrados en la manufactura lo saben. Sabemos también que, por ejemplo, fabricar un tornillo, ¿hay dos tornillos iguales? No. Llenar una coca, se llena la coca en la distribución de la compañía. Un refresco se llena igual, siempre todos los refrescos tienen la misma cantidad. No. Entonces, ese es un proceso y los procesos en sí son diferentes. Cada que se realiza un proceso tiene alguna variable que lo diferencia de lo siguiente. Entonces, esta metodología nace de Motorola, y básicamente lo empieza a usar, no es el himno negro. A ustedes les van a meter estadística, van a estudiar estadística, y por la estadística ustedes van a decir qué hago después. También sucede con la cálculo diferencial. Muchas veces salimos de la escuela y decimos, ¿qué hacemos con el cálculo? ¿Qué hacemos con el cálculo diferencial integral? A menos que se dediquen a hacer una maestría y aquellos que se están durmiendo despierten y empiezan a pensar que el cálculo diferencial integral nada más les va a servir por si siguen estudiando y la estadística es igual, pues no. Las bases de la estadística son muy importantes para tomar decisiones certeras cuando sean ustedes unos egresados y estén trabajando para la industria. Entonces es una herramienta que nosotros necesitamos desarrollar para tomar decisiones con certeras y con una certidumbre incluso hasta del 95%. ¿Qué tipo de procesos se puede utilizar esta metodología? Pues vamos a ver más adelante esta metodología. En cualquiera de los procesos, en servicios, en diseño, en venta, en compras, en calidad, en manufactura, mantenimiento, donde quiera que exista un proceso, que incluso hasta para bañarnos hacemos un proceso, se puede aplicar esta metodología. Un ejemplo muy claro es, y ahorita vamos a ver más adelante, y ahora que pasaron las elecciones, es exactamente eso, las elecciones. Antes de que acaben de contar todos los votos de toda la población que votó, hacen un muestreo y no se equivocan. Y hay compañías de renombre que se contratan ¿para qué? Y ellas tienen en su haber ya varios cálculos, varios ejercicios de elección en otros países o en México, los contratan y tienen que darse esa certidumbre hasta el 99%.
Entonces toman el muestreo y ese muestreo nos da la certidumbre correcta de qué está pasando antes de que termine. Ya nos habían cantado quién iba a ser el ganador antes de que terminara. Eso lo hicieron basados en la estadística. Y es un concepto que ahorita vamos a volver a ver, que es la estadística inferencial. ¿Qué sucede? Que con una muestra yo puedo inferir hacia el futuro qué va a pasar en la población. Entonces, aquí es donde viene lo divertido. Ahí todos les han hablado de la estadística de la campana de Gauss, y el señor Gauss, que es un estadista también, empezó a determinar y a darse cuenta que todos los procesos que se estudiaba tenían un comportamiento, y ese comportamiento seguía esa ley. Y la ley es que abajo de la curva ya también les dijeron el 67% a una desviación estándar y el 99% a 6 desviaciones estándar. Todos esos están en la curva. Entonces, como nosotros no conocemos el total de la población, sigo dando el ejemplo de las votaciones. No tenemos la totalidad de la población, hacemos una muestra significativa. Estudiamos la muestra y con la muestra nos damos cuenta hacia el futuro qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Inferimos qué va a pasar en la población y no conocemos completamente la población. Es decir, un proceso, por ejemplo, allá en Valdo nosotros inyectamos aluminio. Muchos de ustedes han ido allá a la compañía. Nosotros, para inferir qué va a pasar en la población del futuro, que no la conocemos, las siguientes lotes que vamos a fabricar, tomamos una muestra en el principio, y esa muestra, basada y estudiada con las leyes del señor Gauss, podemos darnos cuenta qué es lo que sigue, cómo va a salir la siguiente producción. ¿Sí? Entonces es muy importante distinguir nosotros lo que es la población y lo que es la muestra. Cuando ven a la industria, lo primero que les van a comentar a ustedes es, como ingenieros, es que tienen que usar datos y recolectan datos, y todo el mundo está recolectando datos. Pero si nosotros no sabemos qué hacer con los datos, esos datos nos pueden llegar a una solución errónea. Por eso, cuando juntamos todas las metodologías que tiene esta corriente de 6 sigma, sucede que podemos llegar a ahorrar muchos desperdicios que suceden en los procesos. Ahorita yo les voy a platicar más o menos, es muy rápido. Miren, lo que les he venido diciendo, les decían, la media de la población, la media de la muestra. Para conocer lo que va a suceder en toda la población necesitamos tomar muestreo. Vuelvo a tomar el ejemplo de la votación. Si ellos toman un muestreo solamente de un estado, ¿van a saber qué va a pasar en la República? No. Tienen que tomar muestras de todos los estados para saber qué está pasando en la República y sus preferencias. Es lo mismo cuando en un proceso ustedes están tomando una muestra. Si toman muestras de un solo lote, nada más van a tener un lote y no va a ser significativo su muestra para toda la población. Y ustedes que están estudiando metalurgia es un poquito más complicado, porque cada que funden o cada alto horno que se funde y toman una muestra, les va a dar solamente la muestra y tienen que ir calculando todo lo que va viniendo en la fundición. Pero la siguiente fundición será representativa con esta muestra. Con esos datos ustedes necesitan determinar si realmente es representativo o no. Entonces aquí lo que vemos es que la población pues la población pues representa, y muchas veces la población no la conocemos, pero sí podemos inferir con una muestra cómo es la población. Ese es el mensaje de lo que se necesita hacer con los datos para nosotros determinar si realmente estamos por el camino correcto en cualquier proceso que sigamos. Entonces, una de las metodologías que nosotros estamos siguiendo y que la industria sigue
le llaman DIMAP, que básicamente para cualquier control de proceso, para cualquier solución de problema, son metodologías muy simples que si nosotros empezamos a aplicarlas en la industria podemos tener muy buenos resultados. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Eso es lo que nosotros empezamos a hacer en cualquier proyecto. Si ustedes en cualquier proyecto necesitan mejorar, necesitan seguir un orden de análisis, un orden de definición, incluso medir. Estas son las herramientas estadísticas que se manejan en estos procesos, que básicamente aquí tenemos, estas son las principales: análisis de Pareto, muestras de estadísticas, GSR, aquellos que han escuchado de GSR, no sé si se los han dicho o no, pero hay estudios que necesitan determinar si una báscula, por ejemplo, si un vernier tiene repetibilidad y reproducibilidad, que son conceptos que maneja también la estadística y que ustedes en algún momento los van a tener que usar. Por ejemplo, en ocasiones nosotros tomamos datos sobre aquellos que han ido a las industrias, toman una muestra y esa muestra les da una media, una distribución estándar y dicen, está correcta, tiene suficiente, o vamos a medir, la dimensión que estamos buscando es correcta. Pero después hacen cambios en el proceso y toman otra muestra y quieren comparar si ese cambio fue suficiente o no fue suficiente. Y basado en esas dos muestras, por simple observación, porque cambió la media, piensan o pensamos que fue un cambio efectivo. Pero para que sea correcto y nosotros estemos certeros de que el cambio es efectivo, hay pruebas y se llaman pruebas P. Prueba que si esas dos muestras fue simplemente obra de la casualidad o si hay una diferencia al cambiar la variable. Entonces, ahí en el análisis se puede tener varias herramientas para veras tener la certidumbre de que los cambios que hagamos en los procesos van a ser correctos. Y luego para mejorar también han escuchado diseños de experimentos, han escuchado varias metodologías que se tienen que aplicar, pero dentro de la mejora. Cuando un proceso tiene varias variables, también se pueden hacer varios experimentos, varias corridas e inducciones hasta una ecuación que pueden estar sacadas. Y luego viene el control. El control ya viene cartas P, control estadístico sobre el proceso, que muchas veces son gráficas para controlar los procesos en tiempo real. Lo que yo les vengo a platicar aquí es una de las metodologías más accesibles y una de las metodologías más efectivas que está usando ahorita la industria automotriz para poder mejorar los procesos. Esto ya lo maneja. Incluso hay una academia que le llaman el Six Sigma Academy. Ellos se dedican a certificar. Ya han oído que tenemos Green Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Belt. ¿Qué hacen estas personas? Estas personas manejan la estadística, la aplican a los procesos para evitar variación. Minimizando la variación de los procesos, tenemos procesos más constantes y más repetibles. Y al momento de que sean más repetibles, pues somos más productivos. Entonces, también hay un software muy poderoso que maneja estas herramientas que se llama Mintar. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bien. ¿Perdón? ¿Cómo dice que se llamaba el software? Militar. Con ese software pueden calcular histogramas, pueden calcular, hacer diseños de experimentos, pueden hacer control estadístico. Claro que se requiere su previa preparación y saber qué son los datos. ¿Sí? Militar, ya van en la versión 17 por ahí.
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mira. ¿Qué tanto varían los resultados teóricos con los reales? Cuando usamos los datos del ejemplo que les estaba comentando, y los usamos correctamente, por eso al principio les dije que para hacer una estadística diferencial e inferir con la muestra qué va a pasar en la población, usando correctamente los datos, tenemos un 95% de certeza. Varía un 5%. Pero si ustedes toman una decisión incorrecta, los va a llevar a un lugar incorrecto. ¿Sí? La curva normal, todos los procesos siguen una curva normal, entre comillas. Hay procesos que no, pero hay también métodos para convertirlos a procesos normales. Hay procesos que siguen curvas como Wilbur o no normal. El software tiene lo suficiente poder como para convertir esos procesos a hacerlos normales. ¿Sí? Ahora, algo que usted tiene que saber al momento de tomar la decisión con los datos. Primero, tienen que saber si su proceso es normal, si sigue una tendencia normal como la que predijo Gauss. Y segundo, también tienen que ver que la muestra que están tomando es suficientemente grande que pueda representar la población. A eso se le llama potencializar la muestra. Y también el software tiene el poder de hacerlo. Porque si toma una muestra muy pequeña y la población es muy grande, ¿y cómo se da cuenta el software con sus desviaciones estándar? Si se toma una muestra muy pequeña y la población es muy grande, no les va a dar suficiente certidumbre a la hora de hacer la inferencia de la población. ¿Otra pregunta? Muchas gracias por la plática. Mi pregunta es, bueno, en base a su experiencia y también para que nuestros alumnos les quede claro, muchas veces en la industria los procesos o llevar a cabo pruebas dentro de un proceso pues salen muy caro. Entonces, ¿sería válido tomar una decisión en base a una prueba nada más o forzosamente tendríamos que hacernos querer? ¿Cuánto? Bueno, hay datos muy buenos integrados. Hay varios tipos de datos. Están los datos discretos, que es un sí o no, y los datos variables. En industria es muy caro estar parando para tomar muestras, estar mostrando de diferente forma. Es mejor, entre más muestras tengas, es mucho mejor porque la inferencia se acerca hasta el 95, hasta el 99%. Con respecto a la pregunta, una sola muestra no es suficiente para inferir en datos variables qué puede suceder al transcurso. Sí, por eso se potencializa la muestra y se potencializa las muestras. Eso también hay un cálculo estadístico para saber cuántas muestras necesitamos tomar para inferir sobre la población. ¿Sí? En ocasiones es un poco complicado estar sobre todo vaciando o cortando el proceso para tomar la muestra, pero para eso también es donde yo tuve un jefe francés que me decía, con dinero todos somos ingenieros, pero el concepto de ingeniería viene de ingenio, ¿no? Donde nosotros lo que tenemos que hacer es salirnos de la cajita y pensar cómo podemos realmente tomar la muestra sin afectar el proceso. Y los mexicanos para eso somos ¿algunos la preguntan? No, el rasgo de la mayoría son mujeres, pero sí también. ¿Cómo le ha ido trabajando con grupos de mujeres? Mire, yo tengo 30 años en este mundo de la industria y siempre me he dado de la 18 han sido en la industria automotriz. He trabajado en la industria alimenticia, en la industria, no en la minera, pero sí en la
de mentales. Y en la empresa más grande que estuve, el 70% eran mujeres. Y yo creo que es maravilloso. Y ahora ya está cambiando. Ahora muchos de nosotros seleccionamos ya incluso mi generación, de los 53 años, no vemos ya distinción, no tenemos distinción, porque sabemos que nos dan los mismos. Yo, por ejemplo, yo no tengo distinción en tratar a mujer o una. No sé si me he ido, ¿sí? He tenido la suerte de trabajar en empresas en su mayoría. Pero eso también depende del dato. ¿Sí? ¿Sí? También los datos que nos presentaban ahorita, aquí depende de esos datos y cómo los interpretar. ¿Alguna otra? Gracias.